Hoy vamos a hablar de la unidad 11 de Derecho Sucesorio de los legados. Siempre tenemos que tener en cuenta la diferencia entre lo que son sucesores universales y sucesores particulares. Sucesores universales, los herederos, decimos que son aquellos que tienen derecho a recibir la totalidad de la herencia o una cuota parte si es heredero de cuota. Sus descendientes heredan por derecho de representación y pueden llegar a responder por las deudas de la sucesión, o sea, por las deudas del causante, ultra vires hereditatis, en aquellos casos en que la ley los sanciona por haber cometido determinados actos y su responsabilidad va a ser ilimitada. En cambio, los sucesores particulares son aquellos que tienen derecho a recibir un bien, una cosa determinada, pero no tienen derecho a recibir la totalidad de la herencia. Nunca van a responder ultra vires hereditatis. Su responsabilidad se va a limitar al valor de la cosa que le ha sido legada. Y sus descendientes no heredan por derecho de representación. Esa es la gran diferencia que existe entre los herederos y los legatarios. Son las distintas categorías de sucesores. Los herederos son los sucesores universales y los legatarios son los sucesores particulares. ¿Qué es lo que es el legado? Como concepto de legado decimos que es una disposición testamentaria que tiene por objeto una atribución patrimonial a favor de alguien. Para que haya legado, sí o sí, lógicamente tiene que haber un testamento. Estamos hablando de la sucesión por testamento, la sucesión testamentaria, donde el causante, en este caso testador, va a redactar en vida cómo quiere que se distribuya su patrimonio, sus bienes, después de su muerte. El testador puede instituir en ese testamento herederos o puede instituir también legatarios. Los legatarios son aquellos que van a recibir bienes determinados. Por eso decimos que es una disposición testamentaria que consiste en una atribución patrimonial a favor de alguien. Derechos y obligaciones en los legados. Derecho de entrega y goce de la parte. Bueno, los herederos tienen derecho a la herencia a partir de que se produce la apertura de la herencia, de la sucesión, o sea, a partir de la muerte del causante. En cambio, los legatarios no. Los legatarios, para poder recibir su derecho, tendrán que reclamar ese derecho a los herederos. Tiempo de entrega. Si bien ellos pueden hacer el reclamo a partir del momento del causante, los herederos pueden negarse al pago en ese momento porque primero van a tener que hacer el proceso de liquidación de los bienes de la herencia, cancelar el pasivo y con el remanente, una vez cancelado el pasivo, pagadas las cargas sucesorias, el remanente es lo que los herederos van a disponer para poder cumplir con la entrega de los legados. Contribución al pago de las deudas. Como decíamos, la responsabilidad de en el caso de los legados, de los legatarios, se va a determinar únicamente o a estar limitada al valor de la cosa que van a recibir. Nunca podrá responder un legatario ultra vires hereditatio, o sea, con su patrimonio particular. En el peor de los casos, si el pasivo hereditario es superior al activo, el legatario no recibirá nada, pero no va a ser deudor con su patrimonio particular. ¿Qué pasa con relación a la administración de la herencia? Los legatarios tienen derecho a participar en la elección del administrador y solicitar rendición de cuentas, al igual que los herederos. Y tienen los mismos derechos de intervenir en el juicio sucesorio, pueden dar inicio al juicio sucesorio, pueden presentarse para elegir al administrador, tienen los mismos derechos que tienen los herederos. Sujetos del legado, nos pide el programa. Como sujetos del legado tenemos tres grandes sujetos.
el grabado, el legatario y el testador. El grabado va a ser aquella persona que va a estar obligada a cumplir con lo que dice el testamento, con la manda de esa manda testamentaria donde el testador ha dispuesto que se distribuya de determinada forma su patrimonio. ¿Quiénes van a ser los grabados en el caso de los legados? Van a ser los herederos o el albacea si hay un albacea designado. El albacea va a ser el administrador de esa sucesión, una especie de administrador. Otro de los sujetos, bueno, es el legatario, que va a ser el beneficiario de ese legado. El legatario debe ser designado por el testador con palabras claras que no den lugar a duda de qué persona es la que ha sido designada como legataria. Si hay algún tipo de duda entre dos o más sujetos, ninguno va a ser tenido por legatario. Y la elección la tiene que hacer el testador, no puede otorgar poder a otra persona para que designe legatarios por él. Y por último, tenemos el testador, que es la persona humana que en vida va a redactar su testamento y va a disponer de cómo quiere que se distribuyan sus bienes para después de su muerte. Objeto de los legados. Como el objeto de los legados, como reglas generales, el artículo 2497 del Código Civil y Comercial nos dice que pueden legarse todas las cosas que estén en el comercio, siempre que tengan contenido patrimonial y que sean enajenables. O sea, todas las cosas que están en el comercio se pueden legar. Yo no puedo legar un bien que no está en el comercio o que no está en mi patrimonio. Determinación del objeto legado. El testador debe individualizar por sí mismo el objeto legado. Al igual que la elección del sujeto, el beneficiario, el objeto, la cosa que le va a legar, esa elección le corresponde únicamente al testador y no puede darle poder a un tercero para que designe o elija la cosa por él. Clases de legados. Dentro de las clases de legados tenemos los legados de cosa cierta. El artículo 2498 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que la cosa se debe en el estado en que se encuentre al tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los útiles que sean necesarios o los útiles necesarios que existan en ella, y no quedan comprendidas las mejoras con posterioridad al testamento. ¿Qué quiere decir esto? Si supongamos que en el testamento el testador le está legando a un pariente determinado un campo, una estancia. Bueno, los útiles necesarios que existan en esa estancia, por ejemplo, los instrumentos de labranza, los alambrados, las tranqueras divisorias, todo eso va a quedar incluido dentro de ese legado de cosa cierta. Legados de cosa ajena. Otra de las categorías de legados es el legado de cosa ajena. El artículo 2507 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el legado de cosa ajena, el testador puede legar solo sus propios bienes, por lo que el legado de una cosa ajena a su patrimonio es de ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo legar un bien que no me pertenece. Yo no podría legarle a mis alumnos de la facultad los portones del Parque General San Martín, porque es un bien del dominio público, no está en mi patrimonio. Ahora, este artículo 2507 tiene una excepción. La excepción en estos legados de cosa ajena dice que solo se podrán legar una cosa que no se encuentra en el patrimonio del testador al momento de la confección del testamento, solo cuando el testador, en el mismo testamento, le ordenase al heredero adquirir esa cosa
para ser entregada al legatario. Por ejemplo, que se hace un testamento donde, supongamos en un ejemplo, el testador tiene una sobrina que tiene mucho aprecio por la sobrina y la sobrina es amante del arte y él le quiere regalar un cuadro muy valioso, que no tiene en su patrimonio ese cuadro. Entonces, en el testamento ordena que el heredero adquiera ese cuadro y se lo entregue a su sobrina. El problema que se puede plantear acá es que a lo mejor cuando el heredero quiere adquirir el cuadro no está disponible para la venta, entonces en ese caso lo que le tendrá que entregar a la sobrina será el valor de ese cuadro. Legados de cosa en condominio, artículo 2508 del Código Civil y Comercial. El legado de una cosa en condominio, cuando se lega una cosa que pertenece en condominio a dos o más personas, el legado valdrá por la parte o el porcentaje de esa cosa de la cual es propietario el testador.